Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas al Rinconcito de Bendiciones, un gimnasio espiritual. Una experiencia espiritual que el mismo Dios, en su infinita gracia, su infinito amor y su infinita bondad, ha preparado para cada uno de nosotros. Demos gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor perdura para siempre. Demos gracias al Señor de señores porque es eterna su misericordia. Vamos a acudir con plena confianza a la sede, al trono de la gracia de Dios que nos visita cada instante, cada día. Y nosotros nos abrimos a esa gracia de Dios. La palabra de Dios que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros caminos. Nuestro Señor Jesucristo, camino, verdad y vida. La palabra de Dios que es alimento para el alma, medicina para el espíritu. El mismo Dios, único Dios, nuestro Padre Todopoderoso, que nos regala el día, también nos regala su gracia. En el don de Dios que es la palabra misma, Cristo Jesús, en nosotros y con nosotros, en nosotros su Santo Espíritu, con nosotros el Emmanuel, un solo Dios. Dispongámonos, así como nuestra Madre María, con docilidad. Y hoy también, a ejemplo de Santa Teresa del Niño Jesús, donde ella, en esa carta que le escribe a su hermana, le explica sobre ese amor de Dios, cómo debemos nosotros actuar y recibir ese amor de Dios. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Pedimos la intercesión de nuestra Madre María Santísima y la intercesión de Santa Teresa del Niño Jesús, para que también cada uno de nosotros tenga esa esperanza ciega en Dios. Aunque no vemos, esperamos en Él. Esa es la fe. Dice la carta de Pablo a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 1, que la fe es aferrarse a lo que se espera, la certeza de la realidad de las cosas que no se pueden ver. Y nosotros nos aferramos a la esperanza, nos aferramos a la resurrección, nos aferramos a la vida plena, a la vida en abundancia, a la vida eterna en Jesucristo. Y la certeza de la realidad de las cosas que no se ven es que no necesitamos ver todo lo que queremos ver para creerle a Dios, sino que reconocemos que aunque no vemos, lo que agrada a Dios, diga, hermano y hermana, digamos todo, en mi pequeña alma, es que yo ame mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús nos promete a nosotros en Mateo 18:20 que donde están dos o tres reunidos en su nombre, Él dice en ese versículo bíblico, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y así debemos venir, hermano, con esa confianza de que estamos en la presencia de Dios, porque es promesa de Él. Adentrémonos a ese misterio de la revelación de Dios en la palabra, donde Jesús nos dice en Juan capítulo 6, versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Para los que han estado participando y para los que por primera vez van a participar en este día, de esta experiencia espiritual, en este momento de Rinconcito de Bendiciones, un gimnasio espiritual, por inspiración divina de Dios, porque a Él le preguntamos, se nos ha manifestado la meditación del Salmo de cada día. Y hoy el salmista, que cada uno de nosotros, nos ubica en el Salmo 88, cuya antífona de ese salmo de hoy es: llegue hasta ti mi súplica, Señor. La antífona, el responsorial, el responder desde nuestro corazón confiado en Dios: llegue hasta ti mi súplica, Señor.
en el Salmo 88, versículos del 2 al 8. Meditamos en la presencia de Dios, proclamamos en la presencia de Dios, compartimos en la presencia de Dios, discernimos en la presencia de Dios, reflexionamos en la presencia de Dios, meditamos en la presencia de Dios, escudriñamos en la presencia de Dios su santa, bendita y divina palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, hermano Juan. Dios le bendiga. Justina Cruz, esas bendiciones sean multiplicadas rica y abundantemente para usted y todos los suyos, todos en la familia, especialmente en la paz y en la salud, o la salud y la paz, que es la mayor riqueza, salud y paz en Cristo Jesús para usted y todos los suyos. Vamos a adentrarnos al misterio de Dios en la palabra que se nos revela en Jesucristo a través del Salmo 88 en el capítulo 2, Salmo 88, versículo del 2 al 8. Parece que los que conocemos a Cristo nunca deberíamos hundirnos en la desesperación. Parece que los que conocemos a Cristo nunca deberíamos hundirnos en la desesperación. Sin embargo, hay días en que para nosotros el cielo está tapado, como lo estuvo para Cristo en su agonía. Parecería, pero sabemos que no, que ya el cielo no está tapado, que la gracia de Dios es derramada en nosotros en cada momento, en cada instante, por la gratuidad del amor de Dios, porque Cristo abrió el cielo. Ese cielo que se había cerrado por la desobediencia de Adán y Eva, se abre, se desata el nudo de la desobediencia de Eva por el sí de María, y se abre la puerta del cielo que se había cerrado, esa puerta a la patria celestial, por también la desobediencia de Adán, se abre por la obediencia del Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y así es, mi querido hermano y hermana. Y de pronto uno de nosotros puede estar experimentando ese momento que como cristiano parece que el cielo está tapado, parece que se ha cerrado el cielo, porque no vemos llover en nosotros la misericordia de Dios, porque no vemos llover en nosotros la alegría, el gozo, la paz, la esperanza. Pero no es así. Ese cielo está abierto y nadie puede volver a cerrarlo. Porque la muerte ha sido vencida en la cruz, que era la paga del pecado. Por eso la insistencia de abrirnos cada día a esa gracia de Dios que nos visita. Y en el Salmo 88, versículo del 2 al 8, experimentamos nosotros lo que nos manifiesta el salmista cuando dice: Señor mi Dios, te clamo a ti de día y de noche, me quejo en tu presencia. Y nosotros podemos quejarnos. Ahora, no es lo mismo quejarse que renegar de Dios, porque es la queja del salmista que nos manifiesta. Y nosotros también: Señor mi Dios, te clamo a ti de día y de noche. Me quejo ante tu presencia, pero me quejo como criatura frágil, reconociendo que tú eres un Dios justo, que eres mi Padre, fiel en todo. Por eso te clamo a ti de noche y de día, y me quejo en tu presencia. Que hasta a ti llegue mi oración, presta oído a mi clamor. Hermano, estamos orando con el Salmo 88, que es palabra de Dios. Cuando nosotros oramos con la palabra de Dios, le estamos confirmando a Dios, porque nosotros mismos confirmamos que no solamente conocemos a un Dios de oída, sino que en la prueba de la vida, en las situaciones de la vida, también conocemos a Dios, que lo han visto en nuestros ojos obrar en nuestra vida. Por eso adentrarse al poder de la palabra tiene una eficacia de que esa palabra está obrando en nosotros. Como obra en el salmista en este momento: que hasta ti llegue mi oración, presta atención a mi clamor. Señor, que hasta ti llegue mi oración, presta atención a mi clamor. ¿Qué clama, hermano y hermana?
que está clamando a Dios. También el mismo Dios, a través del profeta Jeremías, en el capítulo 33, versículo 3, nos hace esa promesa: clama a mí y yo te responderé. Te mostraré cosas grandes y secretas que tú ignoras, que tú desconoces. En esa angustia de tu vida, en ese clamar de día y de noche y quejarte en la presencia de Dios, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Pues de pruebas mi alma está saturada y mi vida está al borde del abismo, dice el salmista. Y puede ser que nosotros en ese vacío, en esa ausencia existencial de hoy, podamos estar diciendo al Señor: pues de pruebas mi alma está saturada y mi vida está al borde del abismo. Me cuentan entre los que bajan a la fosa: soy un hombre acabado. Así nos sentimos a veces, hermano y hermana. Pero por eso está escrita esta palabra aquí, porque Dios sabe que nosotros podemos experimentar ese estado de desesperación. Pero no es una desesperación que no tiene esperanza, porque nuestra esperanza es Cristo. Y es una esperanza que no defrauda. Que no defrauda. Me cuentan entre los que bajan a la fosa y soy un hombre acabado, que ya tiene su cama entre los muertos, parecido a los cuerpos tirados en la tumba, de los cuales ya no te acuerdas y que se han sustraído de tu mano. Así, hermano, si nos sinceramos con nosotros mismos, ¿cuántas veces nos hemos sentido así? ¿Y cuántas veces la gracia de Dios nos ha levantado? Esta vez no será la excepción, porque Dios siempre nos guía, nos mira y nos levanta en su misericordia. Me arrojaste a la caverna inferiores, a las tinieblas, a los abismos. Dice el Salmo 23, aunque camine por cañadas oscuras, no temo a ningún mal, porque yo sé, Señor, que tú vas conmigo, con tu vara y tu bastón, y al verla voy sin miedo. Una mesa preparado para mí en frente de mis adversarios, con aceite perfuma mi cabeza y rellena mi copa. Irán conmigo tu dicha y tu favor mientras dure mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largos días. Se escucha diferente el lenguaje, pero es la fe la que nos levanta, la fe, esa mirada del alma a Dios. Que aunque nosotros muchas veces decimos: me arrojaste a la caverna inferiores, a las tinieblas, a los abismos, también en esa fe encontramos al Señor como el buen pastor que da la vida por sus ovejas. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verde pasto me hace reposar. Hacia fuente tranquila me conduce, por amor a su nombre. En pasto verde me hace reposar. En reposo en la esperanza. En el regazo de Dios. En los latidos del corazón de Cristo. Ahí reposo. Y escucho la voz de Dios que me dice, que te dice, mi querido hermano y hermana: levántate, como al profeta Elías, que el camino que te aguarda es largo. Come, levántate. Y acudimos a esa Eucaristía, acudimos a ese sacramento de la confesión y nos levantamos por la gracia de Dios y seguimos ese camino, ese éxodo de la vida hacia la patria celestial. Pero no solos, guiado en el mismo Espíritu de Dios. Ya somos hijos de Dios en el bautismo. Por lo tanto, no somos esclavos. Y siendo hijos, Dios nos da la herencia. Dice Gálatas 4:7. Se nos ha dado, en Gálatas 4:6 dice que el Señor mismo, el Dios mismo ha infundido en nuestro corazón el espíritu de su propio Hijo, que clama al Padre Abba, o sea, Padre. Sigue diciendo el salmista en el Salmo 88, y es cada uno de nosotros, en el versículo 8: tu cólera ha pesado sobre mí y me han arrojado todas tus olas. Jesús dice en su palabra, en Mateo 7, del 24 en adelante: dichoso aquel que escucha la palabra de Dios, sabio
y la pone en práctica, dirán de él, dirán de ella, de cada uno de nosotros, hijos e hijas de Dios: ahí tiene a un hombre insensato, ahí tiene una mujer insensata, ahí tiene un hombre sabio, una mujer sabia, sensato. No insensato, no insensato, sensato, sabio, que construye sobre la roca, que construye sobre la esperanza, que construye sobre las promesas de Dios, que construye sobre la fidelidad de Dios. Y pueden venir las olas de dificultades, puede llover torrenciales, lluvias de situaciones difíciles, de conflictos, de crisis. Pueden desbordarse temporales de ríos caudalosos, pero esa vida, esa fe, esa casa se mantiene firme porque está sobre la roca. Y esa casa, esa vida, ese hogar, esa familia no se cae porque está sobre la roca. Y ya para finalizar, mis queridos hermanos y hermanas, en el Salmo 126, versículos 5 y 6, también el salmista, en el Salmo 126, versículos 5 y 6, el salmista nos revela a nosotros cómo muchas veces caminamos siendo hijos de Dios. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre gritos de alegrías. Muchas veces tenemos que sembrar con lágrimas, por las injusticias, por lo que vemos, por lo que percibimos en esta vida, pero nos mantenemos en la línea de la fe, en la línea de la obediencia, en la línea de la escucha a los mandatos del Señor. Y a veces eso trae lágrimas, sufrimiento. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre gritos de alegría, porque cosechamos en la esperanza, cosechamos en la vida eterna, en la patria celestial, cosechamos en esa gloria de Dios que se nos ha revelado y se nos ha regalado en Cristo por la gracia de Dios. Se van llorando los que siembran la semilla, pero regresarán cantando, trayendo sus gavillas. A veces vamos sembrando por este mundo la palabra de Dios, vamos sembrando el amor de Dios, y eso trae lágrimas, trae sufrimiento, trae rechazo, insultos, indiferencia. Pero regresarán cantando, trayendo sus gavillas. Regresarán cantando, regresamos cantando a Dios. Por eso nuestra vida tiene que ser una alabanza perpetua, constante y eterna a Dios. Porque regresamos cantando a Él, llevando los frutos. Y ese fruto, esos frutos brotan de un solo fruto. El fruto del amor de Dios, que es la fuerza del Padre y del Hijo, su Santo Espíritu, que ha sido infundido en nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios le conceda, mi querido hermano y hermana, un día repleto de bendiciones en la paz del Señor. Su familia, sus hogares sean inundados de la gracia y del amor de Dios. Que si nos va a faltar algo hoy o cualquier día de nuestra vida, nunca nos falte el amor de Dios, y no nos faltará, que lo llena todo. Hay algo que quiero decirle con todo el amor del mundo, con todo el amor en Cristo Jesús, con todo el amor como hermano y hermana en Cristo. Cuando estamos en oración, mis queridos hermanos y hermanas, únanse en oración. Podemos pedir oración, pero el que sana es Dios, el que libere es Dios, el que transforme es Dios. Entonces, cuando estamos en oración, únase en la oración. Únase en la oración y confiemos en la divina misericordia de Dios. Que tengan un santo y bendecido día para ustedes y su familia. Paz y bien.